NBI, Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. El programa que me gusta, el que la gente disfruta. Todo en el programa está hecho para ti y también es para mí. De otra hora de buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Somos 97.7 Nueva Vida en las mañanas en ruta. Juan, estamos listos para recibirla. Ya está aquí en nuestros estudios desde Ponce, ciudad señorial. Señoras y señores, nuestra amiga la pastora Marlene Arroyo. Bendecidos, Fernan, Sabdiel, Juan Carlos, y bendiciones a toda la gente linda que está en sintonía con nosotros en esta mañana aquí en Ruta. ¿Tienes fanaticada, Marlene? Hay una que cumple años y quiere que tú la felicites en esta mañana. María Marzucci, bendecida, mi amor. Hey. Feliz cumpleaños. Que el Todopoderoso te abra los cielos y te envíe lluvia de respuestas y bendiciones. Felicidades, mi amor. Cumplimos hasta los 33. Ok. Después de los 33 celebramos, olvídese de eso. Okay. Somos imitadores de Cristo. Amén. Muy bien. Yo estoy en celebración ya. Eso Yo ocurre a también. María también. A María también. Eso lo ocurre. Celebra, mi amor, celebra. Ya no cumples. Marlene, ¿con quién tú arrancas hoy? ¿Contigo? ¿En serio? Sí, claro. Ok, que sí. ok. Bueno, yo le pregunté a la pastora Marlene Arroyo que, ¿verdad?, explicara un poco más profundo unas palabras que yo encuentro cuando leo la escritura en el libro de Juan, Sí. el capítulo 15 y varios versos del 18 en adelante. Lo he estado mencionando esta semana esporádicamente y le pedí a Marlene que trajese la profundidad de esto que está escrito en la escritura. Dice Juan 15, 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Y continúa ese capítulo hermoso de la Escritura, Jesús hablando que la expectativa en un momento dado para un creyente es que el mundo sienta odio hacia ese creyente. Uh-huh. Y Jesús está diciendo, hacia mí lo sintieron, hacia ustedes también lo van a sentir. Exacto. ¿Cuándo el creyente puede encontrarse en un escenario que esta palabra de Jesús sea una realidad? Claro que sí. Explícanos un poquito. Y Jesús siendo tan bueno, Jesús sanaba, salvaba, libertaba, servía, alimentaba al que no tenía. ¿Y cómo es posible esto? Vamos a establecer primero la diferencia entre el que es el mundo y lo que es el reino de Dios. Voy a traer varias diferencias que sé que se las van a disfrutar mucho y también para que alguien reaccione en esta hora, porque no mucha gente entiende la diferencia entre lo mundano y el reino de Dios. Por ejemplo, número 1, hablando de Puerto Rico. Puerto Rico tiene su constitución, la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nosotros tenemos una propia, se llama la Biblia, la palabra del Señor. Otra diferencia para que usted entienda. En el mundo los gobernantes, los que asumen posiciones, es por votación. En nosotros no. En el reino no es por votación. En el reino es por llamado del rey. Aquí nadie puede votar por nadie. ¿Ves que hay una ensaladita aquí? De repente la gente votando por otro. En el mundo es así, en el reino no es así. Número 3. La gente de reino, iglesia, tenemos un código de ética totalmente distinto al código de ética que tiene el mundo. ¿Qué es un código de ética? Es un estándar, norma de conducta establecida, en nuestro caso, por el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que debe ser el comportamiento de alguien del reino? ¿Cómo es que tienen que ser estas relaciones sociales de los ciudadanos de este reino?
Basta con leer 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11, donde dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, porque mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí el apóstol dice, ustedes antes practicaban estas cosas porque ustedes pertenecían a otro sistema, al sistema del mundo. Pero nosotros aquí en el reino no practicamos esas cosas porque ya no somos parte del sistema del mundo. Otra diferencia rapidito, el principio de cultura del reino, el estilo de vida, la forma de vivir de la iglesia manifestada en estas maneras. Se manifiesta en nuestra vida aún en el lenguaje. Hablamos todos en Puerto Rico español, pero nuestro lenguaje es distinto. Basta con escuchar a un creyente renacido. La vestimenta parece, pero es distinta. Los hábitos alimenticios parece, pero son distintos. Los valores, la moral, el sentido de dignidad, autoestima, concepto personal. Entonces, con todas estas diferencias, bueno, los impuestos. Un día Jesús dijo, denle al César lo que es del César, mundo, pero a Dios lo que es de Dios. Acá en Puerto Rico usted paga contribuciones al Departamento de Hacienda, pero en este reino usted diezma y usted ofrenda. Tenemos impuestos en el reino. Y Jesús dijo lo siguiente, no te pido, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero protégelos del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos, a los discípulos, al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Ahora bien, otra cosa, tenemos ejército. Acá tenemos la Guardia Nacional. Nosotros en este reino tenemos ángeles, un ejército de ángeles. Y así sucesivamente puedo traerte todo un análisis de la diferencia entre el mundo y el reino de Dios. Ahora, por esto mismo, porque somos diferentes, aceptémoslo de una vez. El mundo no nos quiere. El mundo nos persigue. Y de hecho, en la toma de decisiones gubernamentales del mundo, no nos quieren involucrados. Ellos nos informan, pero no nos quieren involucrados. Conflictos como los siguientes, yo los he vivido en carácter personal. ¿Por qué un pastor en la política? No nos quieren involucrados. ¿Por qué las iglesias, escuelas existen? ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué ellos certificados y las escuelas públicas están licenciadas? ¿Por qué? ¿Por qué la gente de Reino de Dios, iglesia, quiere educar a sus niños con sus valores, con sus principios? ¿Por qué quieren que sus hijos sean diferentes? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué las iglesias no pagan contribuciones a cambio de su servicio social a las comunidades y el significativo ahorro al gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia marcha en contra del aborto? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que abrir en el coronavirus? ¿Por qué? Entonces hay conflictos entre lo que es mundo y lo que es iglesia. Y la consigna y la bandera que levantamos constantemente es verdad, no somos como ustedes. Somos distintos, no somos como el mundo, nuestros valores, nuestros principios, nuestra fe, nuestro lenguaje, nuestro reino, nuestro código, todo es diferente, pero porque al Rey le ha placido, vivimos aquí en el mundo. Y como vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pues merecemos involucrarnos en toda toma de decisiones. De hecho, al final de la historia, es nuestra fe y es la verdad. El mundo tendrá que sujetarse totalmente a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro código de valores está por encima del código de valores mundano. Y voy a profundizar un poquito más en esta hora. Jesús dijo, voy a leer Mateo 10:34. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. Yo he venido a poner al hombre contra su papá, a la hija contra su mamá, la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Y el que quiera a su papá o a su mamá más que a mí, dijo Jesús, no merece ser mío. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y aquí Jesús hace una invitación, tomen su propia cruz
y síganme, porque el que no tome su propia cruz y me siga, tampoco merece ser mío. Entonces, con esto dicho, ahora Jesús le está dando una revelación a sus seguidores y le está diciendo, esperen lo siguiente, persecución. Tienen que esperar persecución porque les adelanto que el mundo los aborrece. Entonces aquí mucha gente linda y creyente le da dolor y de repente se confunde porque qué contraste. Por un lado, la bendición de una vida que lleva fruto, una vida digna, una vida seria, vamos a llamarle decente para que todo el mundo lo entienda. La unión con Jesús, una vida de gozo, de oración, de servicio, de alabanza. ¿Y cómo contrasta con la amenaza de la persecución? Pero Jesús le dice, quédense tranquilos, porque a mí me aborrecieron antes que ustedes. Y como cristianos, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar lo peor, porque Jesús lo pasó. Basta con leer un poco la historia de los grandes mártires del pasado y del presente. A mí me gusta leer, Juan Carlos, estas historias, como la gente es perseguida por hacer el bien simplemente porque no son entendidos. Hay uno que se llama William Borden, quien entregó su vida por Jesús en el campo misionero. Y allí en la muerte dijo, no tengo ninguna reserva, no voy a dar ninguna retirada y no siento ningún remordimiento. Entrego mi vida. Entendió el mensaje de Jesús. Y fíjate que no tienes que estar analizando por qué el mundo no te quiere. Porque aquí la Biblia dice, sin causa me aborrecieron. Así que no te sientas culpable, no te juzgues a ti mismo. Ay, Dios mío, qué malo yo he hecho para que no me quieran, qué malo yo he hecho para que me expulsen, para que me persigan, qué malo ha hecho la iglesia a la sociedad. Ninguna. No existe ninguna causa para que el mundo haya odiado a Jesús y a sus seguidores de la forma en que lo hizo. Pero el mundo odia porque, aquí voy, inhala, exhala, porque cuando llega la luz y cuando la iglesia se manifiesta, todo pecado queda expuesto. Y esto es importante. Cuando la iglesia se levanta, mire, toda corrupción queda expuesta. Toda falsa intención y motivación equivocada queda expuesta. Toda tiniebla queda expuesta. Entonces, rápido, te voy a dar algunas razones por las que el mundo, los pecadores, realmente odian a la iglesia, odian a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios. Sencillo, mire esto. El padre del mundo es el diablo. Satanás odia al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Ahora, el padre de la iglesia es nuestro todopoderoso, nuestro rey es Jesús, nuestro maestro y consuelo, el Espíritu Santo. Sencillo, Satanás odia a los hijos de Dios, el mundo nos odia. Sencillo, los pecadores tienen un espíritu, así como nosotros tenemos al Espíritu Santo. Los pecadores tienen el espíritu de Satanás viviendo dentro de ellos, controlando sus mentes, controlando sus espíritus. Sencillo. Somos distintos. Los creyentes renacidos tenemos la fuerza más poderosa del universo viviendo dentro de nuestros cuerpos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el control de lo que un cristiano piensa, dice y hace. Y al mundo no le gusta lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Amén. Sencillo. Y Jesús nos advirtió que todo pecador en el mundo yace en los brazos del maligno. Entonces, entienda mi corazón, ya terminando, ¿verdad? Que Jesucristo es el que une o divide a la gente. Sí, Señor. Tú no puedes pretender seguir enlazado con la gente del mundo. No, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Por lo tanto, si no estamos de acuerdo con los principios del mundo, con los pecados del mundo, con la forma de pensar, de sentir y la conducta del mundo, jamás podemos estar de acuerdo. Y esto trae aborrecimiento, odio y separación. Recuerda que la iglesia no es el chocolate de la tierra. La iglesia no es el caramelo de la iglesia. La iglesia es la sal del mundo. Usted trate de tomar una cucharada de sal, pero pura sal, y tratar de consumir eso. Eso no es ni dulce, ni caramelo, ni chocolate, sino algo que molesta y la gente lo escupe. Por lo tanto, tú eres luz, eres iglesia, siéntete orgulloso de eso y ve como normal
todo tipo de persecución. Resiste, carga la cruz y continúa. Poderoso. Señoras y señores, estamos con la pastora Marlene Santo. Arroyo. En esta sección, sí, poderoso. ¿Quiere decir algo, Juan? No, estoy, o sea, obviamente quiero que venga la parte tuya, pero me parece una respuesta extraordinaria porque he visto no de ahora, de muchos años y ahora no es la excepción, de un esfuerzo de la iglesia en recibir el aplauso del mundo, de un esfuerzo de la iglesia en recibir la aprobación del mundo, y muchas de las cosas que se piensan y se ejecutan, se están ejecutando y pensando desde esa lupa. ¿Qué dirá el mundo si hacemos esto? Exacto. ¿Qué dirá el mundo si abrimos la iglesia? ¿Qué dirá el mundo si hacemos esto otro? ¿Cómo nos podemos acomodar? ¿Cómo podemos caer bien? Sí. Entonces, cuando yo veo la escritura y veo porciones de la escritura tan contundentes como esa, me hago la pregunta, ¿y por qué tanta preocupación por la aprobación del mundo? Si ya Jesús dijo de antemano que en algún momento íbamos a tener un conflicto tal que ellos terminarían odiándonos a nosotros. Odiándonos, siendo enemigos. Y el apóstol Pablo entendía esto a tal magnitud que cita Efesios capítulo 6 versos 19 al 20 lo siguiente: oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin miedo el misterio del evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, mira cómo estoy, en cadenas. Ajá. Oren por mí, porque estas cadenas a mí no me van a detener. Exacto. Oren por mí para que yo lo haga sin miedo y hable con denuedo, no con timidez, con denuedo, como tiene que ser. Oren por mí para eso. Y estaba encadenado. Wow. Tenemos el culto del mediodía y tenemos la escuelita bíblica. La antesala. Exacto. La Tenemos de antesala. todo aquí. Esto se llama El Reto de los Teólogos con nuestra amiga pastora Marlene Arroyo. Sí. Y me toca a mí. Bueno, pues allá voy. El travieso de Fernán Reyes, Ahí está el fondo de Fernán. que cumplió años ayer. Ayer. sí. Santo Padre. Bueno, no quiero poner el dedo en la llaga, pero esta es mi pregunta. La voy a resumir en, Sí. en tres cortas líneas. Ok. ¿Puede un cristiano tener miedo a enfermarse? ¿Cómo distinguir la diferencia entre la prudencia y el miedo? ¿Me cuido por miedo o me arriesgo con fe? Ok. Vamos a definir aquí tres palabras importantes. La palabra miedo, está la palabra prudencia, está la palabra fe. Vamos a la primera parte. ¿Puede un cristiano tener miedo a enfermarse? Un renacido no tiene espíritu de miedo, porque el miedo es un espíritu. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para la gente que ha temblado, ¿verdad? Yo he temblado en algunos momentos. ¿Cómo se vence este miedo? Se vence con el fruto del espíritu, con dominio propio, con autocontrol. Ahora, miedo, ¿qué es miedo? La sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Pero vamos a definir la palabra fe. Fe, así como está en el diccionario: creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios y valores, de normas de comportamiento social e individual, una determinada actitud, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto esencial de la vida. Ay, yo quiero subrayar la palabra esencial, porque es que el mundo no entiende esto, pero la iglesia es esencial. O sea, los servicios que damos es un servicio esencial. Le explico rápido para responderle a Fernán, pero es que esto lo tengo aquí. Sí. Lo tengo aquí. Así como es esencial el supermercado, porque eso alimenta la carne. Y comemos todos los días, eso es esencial. El agua es esencial. Tenemos que tomar agua porque este cuerpo hay, mire, que sustentarlo. Hay cosas esenciales para el alma. El amor es esencial. La socialización es esencial. ¿Por qué usted cree que las redes sociales han tenido tanto éxito? Porque es esencial. La dignidad, respetar la dignidad del ser humano, eso es esencial. Y ahora, el alma hay que alimentarla, por eso a los niños y a los esposos, todos tenemos que decirnos te amo.
darnos un beso, un abrazo, abrir la puerta del cuarto del hijo. Tú eres importante para mí, te admiro, te respeto, tú eres parte vital de esta familia. Estamos alimentando alma, alimentando mente, alimentando emociones. Y el espíritu, como el mundo no entiende esto porque tiene el espíritu muerto, pero nosotros, los que tenemos el espíritu vivo, para nosotros el adorar es como respirar. El orar al Dios Todopoderoso es sinónimo de un corazón latiendo, para que alguien lo pueda comprender, hacer una comparación. Por lo tanto, es esencial. Yo tengo gente desesperada por diezmar. Pastora, pase por mi casa, tengo que soltar esto. Yo necesito ser fiel al Dios Todopoderoso. Pastora, ore por mí, yo necesito esa oración. Podemos adorar juntos por Zoom, yo quiero verle. Gente llorando. Y usted dirá, pero llorando. Sí, porque es un servicio esencial, la iglesia de Jesucristo. Ahora, con esto dicho, que un cristiano se puede enfermar. Sí, claro que se puede enfermar, porque nuestro espíritu está vivo, nuestra alma está salva, pero por ahora no tenemos cuerpo glorificado. Por ahora tenemos un cuerpo carnal, terrícola, y sí se puede enfermar, pero la iglesia no puede tener miedo a enfermarse. Ahora, definamos prudencia. Prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los posibles riesgos que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces la prudencia no habla de una eliminación de nada. La prudencia habla de una modificación. Entonces, un creyente sí se puede enfermar, pero aunque nosotros la iglesia, porque es nuestro espíritu, porque somos renacidos, no somos rebeldes, porque somos renacidos, nos sujetamos, pero siempre a Dios por encima de todo y de todos. No tenemos miedo, no hay espíritu de temor, repito, lo vencemos con amor, lo vencemos con dominio propio. Este es el fruto del espíritu que usted y yo tenemos que tener. Amor, gozo en todo tiempo, paz, es fruto del espíritu, paz, por favor. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, estamos aquí por voluntad del Rey. Y como estamos aquí en el mundo, nos vamos a expresar y queremos congregarnos en este caso particular, tomando las debidas precauciones, porque somos seres inteligentes, tenemos doble inteligencia. La iglesia es tremenda. Tenemos inteligencia espiritual y tenemos inteligencia intelectual también. Somos seres pensantes. Por lo tanto, para redundar, ¿verdad? Concluir en la pregunta, sí se puede enfermar, pero no tenemos miedo. Nosotros sabemos tomar las debidas precauciones. Somos gente inteligente, con inteligencia espiritual, inteligencia almática, inteligencia en todos los sentidos, y podemos distinguir la diferencia entre lo que es prudencia, lo que es ser miedo. Vamos a ser prudentes y nos vamos a congregar. Ahí está, señoras y señores, damas y caballeros, nuestra amiga la pastora Marlene Arroyo, en este segmento que se llama El Reto de los Teólogos. Hoy, como siempre, estuvo poderoso, buenísimo. Siempre Marlene tiene unas respuestas que son basadas en la escritura. Me gusta porque tú citas mucho Biblia. Texto bíblico, mucha Biblia. Y yo creo que sinceramente para nosotros seguir viviendo la vida cristiana tenemos que sustentar nuestras decisiones y la forma en que vivimos basado en lo que dice la escritura. No podemos caer en la parte intelectual de que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Razonamientos. Sin sustentarlo con la palabra del Señor. Exactamente. Porque es importante, por eso estas dos preguntas como que se enlazan. Sí. Se enlazan. Sí. Porque si somos gente del gobierno de Dios y tenemos nuestra Biblia, que es la Constitución, y somos gente que oramos y escuchamos la voz del Dios Todopoderoso, eso es lo que nos rige. Esa es la determinación. Y esas cositas el mundo no las va a entender. No las va a entender. Marlene Arroyo con nosotros en esta mañana. ¿Cómo la gente puede seguir esta y otras enseñanzas que tú traes? Claro que sí. Llámenos. Este es el número telefónico 787-644-2544. Estoy predicando de domingo a jueves en el canal de YouTube. Y
y estamos allí enseñando la palabra del Señor. No es tanto predicar lo que estoy haciendo, estoy enseñando con la Biblia abierta, así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Tenemos 3 libros disponibles para ustedes: Dios viviendo dentro de ti, Entrando al reino de Dios e Historias de mujer. Y nosotros en Ponce estamos listos para congregarnos y comenzar. Estamos listos. Y voy a anunciar, ya con el permiso de Juan Carlos, nuestra primera campaña profética. Tenemos un congreso profético. Anote la fecha, los días 29, 30 y 31 de mayo con el profeta Nehemías Santiago, en esas 10 cuerdas de terreno que Dios nos dio y en ese templo nuevecito que Dios nos ha dado. Aleluya, allí vamos a estar. Anótelo, 29, 30, 31 de mayo con el profeta Nehemías Santiago. No se lo puede perder. Información 644-2544. Pastora Marlene Arroyo, en breve vamos a preguntarle, no se vaya, queremos preguntarle cómo están las cosas en Ponce. Ay, sí. Sí. Es que no se vaya nadie. Las 9:25 de la mañana, Puerto Rico, buenos días. Esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7. Es en ruta, en ruta.